Hermano, buenos días. ¿Se escucha bien? Creo que sí. Bien, hermano, buenos días. Bienvenidos a este tiempo de la exposición de la palabra del Señor. Así que antes de iniciar, quiero que me acompañen en una oración. Vamos a orar, hermanos. Dios amado, Padre Celestial, queremos, Señor, agradecerte en este tiempo por la oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos esta mañana, de estar, Señor, como iglesia, como un cuerpo, unidos en un mismo sentir, en un mismo corazón, Señor, de ser alimentados por tu palabra. Y pedimos, Señor, que esta exposición de tu palabra, Padre, tú seas glorificado y exaltado, Señor. Dirige, Padre, tu palabra, Señor, que toque nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, nos lleve a reflexionar en nuestra propia vida diaria, Señor. Bendice, Señor, este tiempo, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, quiero que abran sus Biblias esta mañana en el libro de Jueces. Continuamos estudiando el libro de Jueces, capítulo 10, versículos del 6 al 16, estaremos viendo esta mañana. Jueces, capítulo 10, versículos del 6 al 16. Hermanos, imaginen por un momento que ustedes están caminando por un pasillo, por un local de repente bien conocido, moderno, donde ustedes constantemente están, diríamos, visitando, y justo en ese local ustedes pueden ver de repente un gabinete rojo ahí, algo pequeño, ¿no? Que está, diríamos, acompañado junto a la puerta o junto a la pared. Y adentro hay un extintor. Pero muy pocas veces tú te das cuenta de eso, ¿no? Ni siquiera le tomas interés a eso, al extintor que está ahí para cualquier cosa. Nunca te detienes a admirarlo, ¿no? A revisar la fecha, si está vencido, si está apto para ser usado en cualquier emergencia. Es diríamos, un objeto útil, pero comúnmente ignorado por todos los que recorren, diríamos, esos lugares. Por ejemplo, nuestro propio auditorio, ¿no? Hasta, diríamos, que nadie le tome en consideración hasta que aparece un incendio. Hasta que aparece una emergencia de alguna llama, es ahí cuando recién te das cuenta que hay un extintor y ruegas y clamas que ojalá funcione porque tu vida está en peligro. Ahí puedes decir, por favor, funciona, por favor, porque mi vida depende de ti. Una vez el fuego se apaga, nuevamente ese objeto vuelve a ser ignorado. Hermanos, cuando vamos al capítulo 10 de Jueces, del versículo 6 adelante, vemos este gran problema que tenía el pueblo de Israel. Para ellos Dios no era su Señor, era simplemente un extintor para sus incendios que ellos estaban pasando en medio de la opresión de otros pueblos. Simplemente se había convertido en un Dios más de su panteón de muchos dioses que ellos habían acogido de otras naciones. Y lo vamos a ver cómo el autor va desarrollando esto en estos versículos. Vayamos, hermanos, a dar lectura del primer versículo. La palabra de Dios dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Ustedes recuerdan la semana pasada cuando nuestro hermano Antonio nos hablaba y nos expresaba cómo es que Israel constantemente caía en este círculo, diríamos, vicioso, ¿no? Tenía un tiempo de paz, caía bajo presión de un pueblo, pedía auxilio a Dios, Dios venía, ponía un caudillo, un juez, un libertador. Había vuelto tiempo de paz y nuevamente ellos volvían a caer en pecado.
Este es un círculo que se repite, y si ustedes han dado lectura a Jueces, los primeros capítulos y todo el libro, este patrón se repite constantemente. Pero ya han pasado hasta acá, creo que 7 jueces, las cuales Dios había levantado para liberar a Israel de sus propias, diríamos, opresiones en las cuales ellos habían caído por abandonar a Dios. Pero ahora el autor, llegando a este versículo, dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Es como si el autor estuviera diciendo: los hijos de Israel continúan haciendo lo malo. Continúan abandonando a su Dios que los había rescatado y los había llevado hasta donde estaban para acoger dioses de otras naciones. Hermanos, Israel, su pecado no solamente era que habían acogido un Dios. Como decía, ellos montaron un supermercado espiritual de dioses. Acá se describe 7 grupos de dioses. Había un Dios para la lluvia, uno para el sexo, uno para la guerra. Había espacio para todos los tipos de dioses, para colmar, diríamos, los deseos de su propio corazón. Pero no había espacio para el Dios verdadero. Hermanos, Israel cayó en la idolatría sirviendo a los dioses de los pueblos que lo rodeaban. Es una ironía trágica del pueblo de Israel, ¿no? Adoraban a los dioses de quienes los oprimían. ¿Se dan cuenta de esta ironía que pasaba con el pueblo de Israel? Es como tú que de repente estás por la calle con tu celular y viene un ladrón y te roba, y tú agarras una foto de ese ladrón y lo pones en tu cuarto y todos los días lo rezas o le das reverencia. Eso es lo que había pasado con el pueblo de Israel. Ellos adoptaban los dioses de los pueblos que los oprimían. ¿Qué esperabas que pasara? Esa era la realidad del pueblo de Israel. La verdad es que no tiene sentido, ¿no? Pero el pecado, hermanos, es así, nos hace amar aquello que nos esclaviza. Y eso había pasado con el pueblo de Israel. Hermanos, cuando continuamos en el versículo 7 dice: y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. ¿Qué creen que iba a pasar con el pueblo de Israel? ¿Qué esperaban que Dios, que los había liberado y los había traído hasta acá, iba a hacer con este pueblo? Por eso que el autor empieza y diciendo en el 6, otra vez el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo delante de Dios y abandonó a Dios por irse tras esos ídolos. El versículo 7 dice, ¿no? Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los vendió en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Hermanos, este versículo 7 es simplemente una consecuencia inevitable de lo que Israel estaba haciendo. El pecado, hermanos, siempre trae consecuencias delante de Dios. Hermanos, es como imaginar a un padre que ha protegido a su hijo 1000 veces, pero el hijo insiste en irse con lo malo o con las malas influencias. Finalmente el padre da un paso atrás y dice, está bien, te entrego a ellos. Eso fue lo que Dios hizo. Lo que Dios está diciendo acá es que los vendió a estas naciones a los cuales ellos estaban adorando. Israel tenía tantos dioses y estaba siendo oprimido por tantas naciones y Dios dice, bueno, parece eso es lo que ustedes quieren. Los entregaré a esas naciones, los vendo a esas naciones. Y cuando tú vendes algo, ¿qué significa? Que el nuevo dueño puede hacer con ello, con lo que quiera, lo que quiera. Tú vendes tu carro, tu celular, el nuevo dueño, si quiere, lo puede quemar. Y eso es lo que Dios está diciendo en el versículo 7. La opresión, hermanos, en el versículo 8 dice, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo por 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galat, y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá
y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Hermanos, la opresión y la consecuencia de lo que Israel había hecho al abandonar a Dios fue terrible. Pueden buscar en sus Biblias, hermanos, Deuteronomios 28, 32 al 35. Cuando lees Deuteronomios, en este capítulo Dios está describiendo las consecuencias que iba a pasar con el pueblo de Israel si ellos abandonaban a Dios, si ellos no seguían el pacto. Una porción de esto dice: tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, sin que pueda ser curado. Entonces, hermanos, lo que Dios estaba haciendo al entregar a Israel ante estas naciones era simplemente la consecuencia de sus pecados, porque Dios ya los había advertido anteriormente en este pasaje. Ellos sabían lo que iba a pasar si ellos abandonaban a su Dios y se entregaban a las demás naciones. Hermanos, Israel estaba en una opresión terrible. Fueron destrozados por 18 años de opresión y miseria en la nación. Y afectó a todo Israel, dice la Escritura, en el versículo 8. Fueron a ambos lados del Jordán. Todo Israel estaba siendo oprimido por estas naciones porque Dios los había entregado a ellos. El pecado y los dioses ajenos les habían prometido libertad, pero lo que estos dioses les dieron fue esclavitud, sufrimiento, opresión por las demás naciones. Esto es lo que Dios está diciendo, hermanos, al pueblo. Dios está mostrando su carácter. Dios está diciendo: yo no soy ese objeto que tú me vas a utilizar simplemente cuando tienes alguna emergencia. Yo no soy ese extintor que buscas cuando hay un incendio que pone en peligro tu vida. Dios le está diciendo a Israel: yo soy un Dios santo y justo. Un Dios que cumple sus promesas. Un Dios que no tolera el pecado y que va a destruir el pecado. Y que muchas veces te va a abandonar hacia tu propio pecado y hacia tu propia destrucción. Hermanos, el versículo 10 continúa diciendo: y los hijos de Amón pasaron el Jordán, el 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Después de 18 años de opresión, hay un cambio. La historia da un giro que nadie espera, ¿no? Como mencionaba anteriormente, siempre que Israel era oprimido y se encontraba bajo esclavitud, clamaban a Dios y Dios respondía y levantaba un libertador. El pueblo lloraba y clamaba y Dios les daba un libertador, pero esta vez vamos a ver que el guión cambia. La historia cambia. Israel llega al altar diciendo estas palabras, ¿no? Confesando su pecado a Dios, diciendo: sí, es cierto, hemos buscado otros dioses, te hemos abandonado a ti por ir tras otros dioses y hemos servido a los Baales. Ellos esperaban que la historia se repitiera. Ellos esperaban de que
tal como había pasado anteriormente, las oportunidades que Dios había obrado, igualmente, ¿no? Ese extintor iba a estar ahí listo para ser usado nuevamente cuando ellos quisieran, en el momento que necesitaran. El versículo 11 sigue diciendo, y Jehová respondió a los hijos de Israel, no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de los Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos. Dios responde de una manera distinta esta vez a ellos. Cuando ellos claman y dicen, Señor, necesitamos de ti, necesitamos que nos rescates de esta opresión que estamos pasando por tanto tiempo. Si hemos pecado, pero Dios le dice, ¿acaso no recuerdan cómo lo rescaté de tantas oportunidades? De los egipcios, los amorreos, de los amonitas, de los filisteos. Dios le dice, ¿acaso no lo libré de sus manos? El versículo 13. Dios va a decir, vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no libraré más. Hermanos, esta es una declaración terrible para el pueblo de Dios. Porque lo que Dios está diciendo es, cuando ellos claman por ayuda, cuando ellos pensaban que el extintor que ellos estaba ya a su disposición para usarlo cuando ellos quisieran, el extintor, Dios dice, no los ayudaré más. Ya los ayudé en muchas oportunidades y acá describe 7 oportunidades en las cuales Dios había ayudado al pueblo de Israel, pero ahora Dios dice, ya no los ayudaré más. Y el 14 dice, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos. Hermanos, ellos esperaban que Dios actuara de la misma forma que había hecho anteriormente. Pero Dios le dice, ya no los libraré más, pues vayan y pídanle que esos dioses a los cuales ustedes me han cambiado, los liberten y los rescaten de su esclavitud y su opresión que se encuentran. Si ustedes me han cambiado por estos dioses y han adorado a ellos cuando yo les dije lo que iba a pasar cuando ustedes me abandonaran, Dios le dice, pues ahora vayan y pidan ayuda a ellos. Pues ahora que ellos lo rescaten y lo saquen de su esclavitud. Hermano, Dios está confrontando directamente al pueblo de Israel, porque la actitud que ellos estaban teniendo en el versículo 10 no era de un arrepentimiento por su pecado. Ellos simplemente estaban actuando, recordando cómo es que ese Dios los había rescatado anteriormente, cuando se encontraban en opresión. Cuando se encontraban en miedo, lo que ellos simplemente tenían era un remordimiento por lo que había estado pasando. Y dijeron, bueno, volvamos, total, tenemos a este Dios que siempre está ahí dispuesto para nosotros usarlo cuando nosotros queramos. Pero lo que Dios está diciendo es, ustedes no están verdaderamente arrepentidos. Ustedes no se están doliendo por su pecado. Lo que a ustedes les duele es el sufrimiento, pero no su pecado. Lo que Israel quería era que el sufrimiento, la esclavitud dejara de doler. Querían, pero no querían dejar sus ídolos. Querían que este Dios los ayudara aún en medio de sus propias esclavitud, de sus dioses escondidos que tenían ahí. Lo que ellos estaban haciendo simplemente era manipular a Dios, tomar a Dios como un superhéroe, tomar a Dios simplemente como alguien que viene y te ayuda cuando tú necesitas y solamente ahí te acuerdas de Dios. Esa es la actitud que está teniendo Israel, un pueblo que solamente se acuerda de su Dios cuando está pasando opresión. Un
un Dios que es como si fuera una máquina dispensadora de milagros, que está ahí para que cuando tú metes una moneda y tu milagro sale. Pero Dios los confronta y le dice, ¿me quieren a mí o solo quieren que el dolor se detenga? Y lo que el pueblo estaba demostrando era que solo lo único que ellos querían era que ese dolor se detuviera. No querían a ese Dios, querían que el Dios actuara y lo rescatara de esa esclavitud para que ellos volvieran simplemente otra vez a este círculo vicioso de constante esclavitud al pecado. Hermanos, eso nos lleva a preguntarnos a nosotros mismos, ¿con qué corazón, con qué actitud nosotros nos acercamos a Dios? El Dios en que tú crees es el Dios de la Biblia, un Dios santo, un Dios justo, un Dios que aborrece el pecado, que no tolera el pecado. ¿O tú has convertido a tu Dios en un Dios de acuerdo a tu propio beneficio, a tu propio bienestar? No, ahí está Dios cuando yo necesito algo, estoy pasando una enfermedad, puedo recurrir a Él. Cuando tengo problemas económicos, familiares, o cuando en la vida no me va bien, bueno, tengo ese Dios a la cual yo voy y puedo acercarme. Hermano, Dios no es un juego. Él está diciendo, yo no soy tu amuleto para los momentos malos. Yo soy un Dios justo, santo, un Dios que no tolera el pecado. Hermanos, si la historia terminara ahí, fuera una historia trágica para el pueblo de Israel. Porque la declaración que Dios hace de no los ayudaré más, vayan y recorran a sus ídolos, hubiera sido terrible. Pero la historia continúa. Versículos 15, hacia adelante. Dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Este versículo, hermano, nos muestra una actitud distinta de este pueblo. Después que ellos ven que con Dios no se puede jugar, que ellos no pueden tomar a Dios como un amuleto para sus emergencias, el pueblo se da cuenta y dice, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. ¿Cuál había sido su petición anteriormente? ¿Qué actitud habían tenido? Ahora vemos una actitud distinta del pueblo. Una actitud que entendió que su Dios, que el Dios creador del universo, que el Dios que los había rescatado y los había llevado hasta donde estaban ahora, no era un Dios con el cual ellos podían jugar o podían tomarlo a la ligereza. El pueblo finalmente entiende, gracias, y ya no dicen, sálvanos para seguir pecando. Lo que ellos ahora dicen es, hemos pecado contra ti. Ahora tú puedes hacer con nosotros lo que bien te parezca. Hermanos, esa frase, haz tú con nosotros como bien te parezca, es rogar porque Dios haga su voluntad en nosotros, en su pueblo. Es cuando dejamos de dar órdenes a Dios y dejamos de tomar a Dios como un amuleto para nuestras necesidades y empezamos a darle y a postrarnos delante de Él. Hermanos, el arrepentimiento no es solamente una emoción, es una actitud de nuestro corazón y de nuestra mente. Y el versículo 16 dice,
y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. El pueblo verdaderamente había entendido ahora que Dios no era un Dios con los cuales ellos podían burlarse, con los cuales ellos podían agregar a su panteón de dioses y su lista, las cuales ellos agregaban cada vez más. Ellos entendieron que el Dios de Israel, que el Dios creador del universo, es único y es celoso y no tolera una competencia. No es que los demás dioses sean una competencia para Él. El pueblo ya no más escondía su pecado, ya no más querían utilizar a Dios como un amuleto, sino que ahora dice el versículo 6, abandonaron sus ídolos, porque reconocieron que el Dios verdadero era a cual ellos habían quitado de sus vidas, a la cual ellos habían quitado de su corazón. Ya no estaban escondiendo más sus ídolos, su pecado bajo la alfombra. Ellos lo pusieron delante de Dios y dijeron: Dios, hemos pecado contra ti, haz tú lo que bien te parezca con nosotros. Porque somos un pueblo rebelde, un pueblo que a pesar que conoce de tu grandeza y lo que tú has hecho por nosotros, constantemente te hemos abandonado y te hemos dado la espalda. Hermanos y amigos, debemos reconocer que Dios puede exasperarse y en ocasiones negar la liberación cuando su pueblo se engancha al pecado o intenta manipularlo. Debemos tener presente eso, hermanos, en nuestras vidas. El Dios a la cual servimos no es un Dios a la cual podemos manipularlo según nuestras necesidades o según como a nosotros nos convenga. Es un Dios que puede negarte la ayuda. Es un Dios que puede negarse cuando tú estás obstinado a vivir y a esconder tu pecado y no arrepentirte y no presentarlo delante de Él. Tengamos cuidado, hermanos. Al Dios a cual servimos no es un Dios con el cual podemos estar jugando. Cuando Dios vio que su pueblo ya no buscaba solamente para suplir o para quitar este pequeño momento de dolor, sino que buscaba conocerlo y retomar su relación con Él, el texto termina diciendo, la parte final del versículo 16, y fue angustiado a causa de las aflicciones de Israel. Hermano, la Biblia es la historia de cómo Dios obra para liberar a su pueblo. Pero el Evangelio nos lleva más allá de estas historias de jueces. En Romanos 6, del 6 al 9, hermanos, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Jesús recibió la angustia total para que nosotros recibiésemos la libertad total de la esclavitud al pecado. Hermanos, la exasperación de Dios por nuestra rebelión fue satisfecha en la cruz. Jesús recibió el no para que nosotros merecíamos recibir el sí del Padre. Miremos, hermanos, hoy nuestra propia realidad y nuestra propia vida. Debemos recordar que al Dios a la cual servimos es un Dios que se exaspera cuando nosotros decidimos continuar en el pecado. Y muchas veces va a negar su ayuda si nosotros estamos tomándole simplemente como un amuleto de emergencia. Examina tu vida. ¿Qué ídolos han quitado a Dios, al verdadero Dios de tu corazón?
el trabajo, la familia, el éxito disfrazado de espiritualidad, lo que comúnmente hoy se promueve abundantemente. No sé qué cosas o qué pecados tú estás guardando en tu corazón y lo que simplemente haces es recurrir a Dios cuando estás pasando momentos de aflicción. Recordemos esto, hermanos. Con Dios no se juega. Y veamos nuestro propio país. Hermanos, hoy en este tiempo de elecciones, vemos cómo es que los candidatos constantemente utilizan la palabra de Dios para mover los corazones de los votantes, ¿no? Pero un país que ha sido enseñado en la palabra de Dios por muchas generaciones, se ha entregado al pecado, a la corrupción, a la delincuencia y a todas estas ideologías que vienen, que son demoníacas, contrario a la palabra de Dios y lo que Dios va a decir. Y muchas veces la realidad que pasa en nuestro país son consecuencias de que la nación ha dado la espalda a Dios. Hermanos, debemos reconocer más que un presidente, lo que nuestro país necesita es un libertador. Y mientras vivamos en una nación que le da la espalda a Dios, constantemente estaremos cayendo en estos mismos vicios, porque Dios nos entregará a nuestras pasiones, a nuestros propios deseos. Así que, hermanos, recuerda esto: Dios no es tu amuleto, Él no es un superhéroe, un seguro de vida que tú tienes ahí a un costadito, a la cual tú puedes utilizar cuando estás en momentos de emergencia o de dolor. Lo que Dios quiere ser es el centro de tu vida. Él no tolera el pecado, no tolera ser reemplazado por un ídolo más en tu vida. Examinemos nuestra vida, hermanos, y veamos a la luz de la palabra. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que nos recuerda tu santidad, tu justicia, tu grandeza, Señor, y que tú eres un Dios celoso. Un Dios, Señor, que no tolera el pecado. Pedimos, Señor, perdón en nuestra propia vida, Padre, cuando muchas veces te hemos quitado de nuestro corazón, de nuestra mente, por otros ídolos, Señor, que han ocupado ese lugar. Y cuántas veces hemos actuado, Señor, teniéndote a ti simplemente como un amuleto para nuestra seguridad o como un seguro de vida que hacemos uso, Señor, cuando pasamos momentos difíciles o de aflicción, y lo demostramos, Señor, en nuestras actitudes. Perdónanos, Padre. Ten compasión, Señor, de tu pueblo. Ten misericordia de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por mis hermanos. Y oramos, Padre, que tu palabra pueda tocar los corazones y las mentes, Señor, y pueda llevarnos a reflexionar este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.